Bien, entonces en este video lo que tratamos de hacer es explicar cómo podemos sacar, primeramente extraer de una base de datos que nosotros tenemos ahí con 9 columnas y una cantidad bastante grande de árboles, hacer un análisis variable por variable. Vamos a empezar con la variable diámetro y después vamos a hacer el análisis de la variable altura comercial, y si quieren después se puede hacer análisis de otras variables más, pero el procedimiento en realidad es el mismo. Entonces acá lo primero que tenemos que hacer ahora es identificar en qué columna se encuentra mi variable que yo estoy queriendo trabajar ahora. Se encuentra en la columna, fíjense, esta es la columna 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces voy a trabajar con las columnas 4 de diámetro a la altura de pecho y con la columna 5 de altura comercial. Y voy a generar para eso, como ya hemos visto, voy a darle un nombre. Por ejemplo, en el caso del diámetro, puedo darle nomás el nombre de diámetro, ¿no? Diámetro. Entonces voy a generar ahí un diámetro. Entonces, ¿a qué va a ser igual el diámetro? El diámetro va a ser igual a una parte, a una columna que se encuentra dentro de censo. Y esa columna va a ser todas las filas. ¿Y qué columna sería? Hemos dicho, ¿se acuerdan en qué columnas están? En la columna 4 y en la 5. Entonces, la columna 4 es la del diámetro. Bien. Si nosotros queremos fijarnos, vamos a ver diámetro. Son todos esos nuestros diámetros. Tenemos entonces 674 datos de diámetros. De la misma manera, vamos a generar altura. Yo voy a generar ahora la otra base de datos. Altura va a ser igual a censo. Y aquí voy a tener todas las filas. ¿Y qué columna sería ahora? La 5. La 5. Generamos eso y tenemos ahora altura. Bien, eso sería entonces, tenemos los dos valores. Ahí hemos generado los dos valores. Bien, entonces vamos a ver si... Bien, una vez que nosotros tenemos entonces ahora, una vez que nosotros tenemos los datos disponibles, ¿qué podemos hacer? Bien, nos conviene, por ejemplo, una de las opciones rápidas para poder tener una idea de qué valores tiene cada uno de ellos es utilizar una función en R que se llama summary, ¿ya? Aquí tenemos ahora dos bases de datos, uno que se llama diámetro y otro que se llama altura. Entonces ahora voy a colocar, por ejemplo, summary del diámetro. Bien, esos son mis datos del diámetro. ¿Qué me da el summary? Me da el valor mínimo, que es 55.7, me da el valor máximo 191, me da el primer cuartil 79.58, me da el segundo cuartil, que es la mediana 92.31, me da la media aritmética, que es 95.99, y me da el tercer cuartil, que vale 107.30. Ahora, lo mismo yo voy a hacer para la altura. Entonces, lo único que hago es cambiar acá altura. Bien, y tengo también un resumen estadístico de altura. Sé que el mínimo es 4, tengo un máximo de 15 metros, tengo un primer cuartil de 6 metros, tengo una mediana de 7 metros, tengo una media de 7.07 metros, tengo un tercer cuartil de 8 metros, ¿no? Entonces, esa es una forma rápida de poder sacar los valores. ¿Qué más podría calcular con respecto a diámetro y altura? Si yo le pongo, a ver, diámetro, ¿qué es lo que me ha dicho? Si yo le pongo diámetro, me va a calcular un histograma. A ver, me calcula un histograma. Entonces, me está dando una idea de cómo es la distribución del diámetro. Si yo le pongo lo mismo acá, vamos a hacer... Bueno, esto vamos a guardar. Este es un histograma del diámetro. Lo vamos a guardar acá, en la clase 2. Este es un histograma diámetro. Y este es el histograma del diámetro.
Y ahora podemos ver, ¿qué nos dirá el histograma del diámetro? A ver si ustedes pueden analizar. Nos está diciendo que inicialmente, partiendo de 50, no nos olvidemos que acá de cuánto estamos partiendo, 55 es el mínimo. Entonces, partiendo de 55 centímetros, nosotros podemos ver entonces acá en el gráfico de que hay pocos individuos en esta clase. Después empieza a aumentar el número de individuos y después tiene más o menos como la forma de una J, ¿no ve? Que es, digamos, la forma que tiene la distribución de los árboles, ¿no ve? ¿Eso qué significa? Tenemos más individuos en las clases inferiores y tenemos pocos individuos, por ejemplo acá, esto que sería más de 100 metros, más de 100 centímetros sería todo esto, ¿no? Los más importantes, entonces, ¿dónde estarían? Están en 80, 90, 70, etc., ¿no? Entonces eso nos da una idea de cómo es el histograma de esa variable. Bien, también podemos hacer lo mismo con la altura. Pero en la altura posiblemente no haya esa relación de que los mayores, esa relación de la magnitud de la variable con la frecuencia. Entonces vamos a ver cómo serán ahí. En el histograma podemos ver, ese sería de la altura, ¿no? Entonces podemos ver dónde están concentradas las alturas. Están concentradas en 6 metros, 7 metros, 8 metros, ¿no? O sea, en muy pocos valores mayores a 10 metros para esa base de datos. Entonces, este sería un histograma de la altura. Entonces vamos a colocar acá histograma altura. Ya está, ¿no ve? Entonces ya tenemos todo eso, histograma altura, y nos vamos ahora a consola. Bien. Entonces, eso estamos haciendo inicialmente, ¿no ve? Si yo quisiera sacar rango, ¿cómo hiciera? Rango. ¿Cuánto saldrá? A ver, hagamos inicialmente, hagamos como hacemos manualmente nomás. ¿Cómo hacemos cuando tenemos manualmente? Ya, pero entonces aquí podemos utilizar range. ¿De qué? De diámetro. Ese es el rango del diámetro. ¿Qué me está diciendo? Ese es el mínimo y el otro es el máximo. ¿No ven? Bien, si yo quiero también puedo colocar y decir máximo. Si yo quiero el máximo del diámetro, me va a dar solamente el máximo. ¿No ven? Si yo quiero el mínimo del diámetro, solamente me va a dar el mínimo del diámetro. Bien, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora yo voy a decir rango va a ser igual al máximo del diámetro menos el mínimo del diámetro. Ese es mi rango. Entonces voy a ver el rango, ¿qué valor tiene? 135.29. Ya tengo mi rango. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que tengo el rango, número de clases, ¿se acuerdan, no? Número de clases. Y para eso tengo que saber cuántos datos tengo. Entonces yo voy a poner una cosa que es importante. N va a ser igual a length. ¿Length de qué? De diámetro. ¿Cuántas observaciones tengo de diámetro? Entonces, N, ¿cuánto vale? 674. Ya sé que tengo 600. ¿Por qué estoy colocando eso? Porque siempre tengo que colocar en R como fórmulas. No puedo escribir los números. Bueno, podría escribir, pero cuando yo quiero hacer el programita para cualquier situación, entonces no me conviene poner el número, porque eso ya va a quedar ahí. Lo que tengo que colocar es siempre en fórmulas. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Número de clases. ¿No ven? ¿Y eso a qué sería igual? 1 más 3.33 por el log. ¿De qué? De n. ¿Cuál es el número de clases ahora? Es 10.
10 clases. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que redondear. Entonces yo digo, número de clases va a ser igual a round. Voy a redondear número de clases con 0 decimales. Y ahora número de clases es 10. Y ya tengo número de clases. Ahora, intervalo de clase, ¿a qué va a ser igual? Intervalo de clase va a ser igual al rango dividido entre el número de clases. Bien, y ese es mi intervalo de clase. Bien, y entonces ya tenemos definido todo para el caso del diámetro. ¿No ven? Ya tenemos definido todo para el caso del diámetro. Y si son 10, ¿cuántas habrá? Fíjense cuántas hemos tenido acá. ¿Se acuerdan que nosotros hemos guardado acá? Hemos guardado nosotros, ¿dónde está? Aquí, hemos guardado el histograma del diámetro. Vamos a abrirlo para ver qué es lo que ha pasado. Aquí, ¿cuántas clases tenemos? Tenemos 1, 2, bueno, desde acá viene 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces son más clases, ¿no ven? Más clases que de las que yo estoy queriendo. Bien, son más clases. Bien, a ver, ahora vamos a tratar de hacer. Si yo quisiera hacer un histograma, vamos a ver acá, del diámetro. Ahora yo podría decirle n-class igual a 10. Entonces, a ver, vamos a ver si ha cambiado. Sigue nomás el mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sí, lo que falta es que tenemos que ver, hay alguna función que nos falta. Ya, aquí entonces, n-class igual a 10. Ya. Bueno, pero eso podemos hacerlo de otra manera también, ¿no? Vamos a ver eso ahora. Bien, entonces ahora nosotros podemos hacer, para que no, si todo esto hemos hecho del diámetro, ¿qué más podríamos encontrar del diámetro? Ya tenemos, de la variable diámetro, ya tenemos todo para hacer nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Bien, ¿qué más podemos sacar de esa base de datos, del diámetro? Tenemos la media, hemos sacado la media. Tenemos la mediana. La moda, ¿podemos sacar la moda o no? La moda, ¿cómo sería? Moda de diámetro. A ver, mode. Ya. Bien, vamos a encontrar, a ver, la varianza. La varianza, ¿cómo encontrar? Varianza del diámetro. Y esa sería la varianza, ¿no ven? La desviación estándar va a ser SD del diámetro. Ya tenemos la varianza, el diámetro. Luego decimos, el coeficiente de varianza va a ser igual a ¿cuánto hemos dicho? A la desviación estándar, SD del diámetro, dividido entre la media, min diámetro. Bien, entonces CB es eso, ¿no? Y eso nosotros podríamos saberlo mejor aquí multiplicado ya por 100, de manera que CB nos dé en porcentaje, 22.38%, ¿no ven? Entonces ya tenemos todo ahí, tenemos la media, la mediana, tenemos la varianza, tenemos la desviación estándar, etc.
Bien, vamos entonces ahora nosotros a hacer lo mismo, pero vamos a hacer lo mismo para la altura. Y vamos a hacer después otra fórmula que no hace paso por paso, sino que hace mucho más rápidamente el cálculo de la frecuencia. ¿Ven? Bien, para eso nosotros vamos a seleccionar, vamos a abrir un nuevo script, vamos a ir nosotros ahora seleccionando todo lo que hemos hecho en la consola, lo copiamos y vamos a irnos al editor que está en blanco, y aquí sí que vamos a ir ahora seleccionando muchas cosas para que todo quede perfectamente bien. Bien, una vez que nosotros tenemos, siempre vamos a tener algunas veces errores, ¿no ven? Pero aquí nosotros lo que vamos a hacer ahora es eliminar todos esos errores. Esto está bien. Esto está bien ahí. Bueno, los datos no nos interesan, porque los datos, bueno, eso no nos interesa, porque los datos al final yo lo puedo generar cualquier rato, una vez que tengo el programita. Entonces vamos a tener, sigue acá. Entonces vamos eliminando todo lo que son datos en el script. Bien, entonces eliminamos todos estos datos. Bien, acá queda entonces el diámetro. Todo esto también eliminamos. Tenemos ahora la altura. Fíjense, el programita está quedando cada vez más pequeño, pero ya está comprobado de que sí corre bien. Vamos a seguir seleccionando. Bien, tenemos el summary. Eliminamos esto. Tenemos el summary de la altura también. Eliminamos todo esto. Tenemos los histogramas, tanto el diámetro como de la altura. Tenemos el rango, valor mínimo, valor máximo. Tenemos el valor máximo. Tenemos el valor mínimo. Tenemos el rango calculado ahí. Este dato lo eliminamos. Tenemos n, que es la longitud. ¿Cuántos datos tenemos? Bien, eliminamos. Tenemos el número de clases. Ahora aquí también estamos redondeando. Estamos redondeando el número de clases. Estamos redondeando, se redondea a 10. Calculamos el intervalo de clase. Esto no nos interesa. Bien, esto también, no, todavía. Calculamos la varianza. Calculamos la desviación estándar. Calculamos el coeficiente de variación, y para eso, bueno, podemos utilizar ya esta otra fórmula. Ese sería el coeficiente de variación. Bien, entonces nuestra fórmula se repite ahí. ¿A ver? Bien, ahora ¿qué podemos hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, desde acá todo es diámetro. Entonces vamos a calcular acá y decir, vamos a poner un título. Resumen estadístico para el diámetro. Estadístico del diámetro. Resumen estadístico del diámetro. Ya tenemos. Bien. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer un resumen estadístico de la altura. Para eso no necesito hacer de nuevo para la altura. Simplemente agarro esto y lo copio. Lo pego. Y ahora voy a ir cambiando acá. Resumen estadístico de la altura. ¿Qué es lo que voy a cambiar acá?
altura. Acá también altura. Acá también altura. Ahora acá también altura. Acá también nos vamos a altura. Ahora es otra variable, no es diámetro, es altura. Encontramos el rango. La longitud de diámetro ahora va a ser longitud de altura. Esto N, C, está bien. Round también. Esto no hay problema. Y aquí va a ser altura. Varianza de la altura. Desviación estándar de la altura. Coeficiente de variación, que va a ser altura. Altura. Y la media de la altura. Y eso multiplicamos por 100. Bien, entonces tenemos ahora lo que hemos hecho para el diámetro. Solamente estoy cambiando la variable. ¿No ves? Entonces vamos a colocar, vamos a guardar como. ¿No? Ejemplo 2. Bien, entonces, si yo ya tengo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Ir a la consola y borrar todo. Y luego tenemos que ir al lugar donde hemos hecho los cálculos. Le damos seleccionar todo y correr. Bien. Y si ahora nosotros vemos, tenemos ahí, ese sería de la altura, ¿no ves? Su histograma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 sería la altura. Bien, entonces tenemos eso ahí. Bien, entonces tenemos ya todo eso hasta ahí. Entonces ahora lo vamos a guardar esto como, he dicho, como ejemplo 2. Bien. Entonces de esa manera podemos hacer tanto para el diámetro como para la altura. ¿Está claro, no?